Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro programa Buenos Días, Señor. Una vez más damos la bienvenida a este tiempo de meditación, a este tiempo que apartamos para meditar en la palabra de Dios y para recibir de parte de Dios la sabiduría, palabras que nos levantan, que nos edifican y nos fortalecen. Mi nombre es Carlos Muñoz y yo les doy la bienvenida a los que nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube, a través del Facebook y a través de los demás medios por los cuales se emite este programa, este audio. Quiero invitarles que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta y que se suscriban a nuestro canal y así fortalezcamos esta comunidad de amigos de la palabra de Dios. También invitarles a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes y estamos haciendo esta campaña que en cuanto termine este audio, pues déjenos el comentario, cuéntenos qué les pareció, qué aprendieron y así nos vamos alimentando unos a otros. Vamos entonces a la Biblia, al capítulo 3 del libro de Amós. En el capítulo 3, aquí empieza la segunda parte de este libro, donde pues ya empiezan los sermones y los mensajes de Amós al pueblo de Israel. En el capítulo anterior vimos cómo Dios empieza a juzgar, pone en el centro de la diana, Amós pone en el centro de la diana a Israel y empieza a juzgarlo. Empieza a juzgarlo por las injusticias que este humilde campesino está viendo que se cometen. Y estas injusticias pues no pasan desapercibidas delante de los ojos de Dios. Y son palabras muy fuertes y muy duras con las que Dios está juzgando al pueblo de Israel. Y aquí sigue en el capítulo 3, nos dice lo siguiente. Dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y entonces, aquí en este inicio, en esta primera parte del capítulo 3, nos encontramos pues que el juicio comienza por la casa. El juicio comienza por la casa y empieza diciendo, escuchen esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. O sea, Dios empieza diciendo, escuchen esta palabra, oigan esta palabra, que esta palabra no se la está inventando el profeta, esta palabra no viene de la imaginación del profeta, sino que viene directamente de parte de Dios. Y dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. O sea, Dios empieza a establecer un juicio en contra de Israel. Y la palabra es clave. El juicio comienza por la casa. Si miramos los dos capítulos que estudiamos, los anteriores, vemos que Dios está juzgando varias ciudades, pero deja para el final tal vez a la ciudad más importante, o al pueblo más importante, a Israel. A Israel. Y Dios está viendo las injusticias que el mismo Israel está cometiendo, las injusticias que el mismo Israel está haciendo en contra de su propio pueblo. Y Dios no puede soportar eso. Dios no puede soportar eso, porque Dios es un Dios justo. Él es un Dios justo. Y así como juzga a las demás naciones, también está juzgando a su propio pueblo. Esto es
como cuando pues estamos en un cierto lugar y vemos que hay unos niños o unos chicos que están armando alboroto, que están armando problema y, y el hijo nuestro está ahí en medio. Está ahí en medio también con todos los demás. Entonces, mi pregunta es, usted como papá, le estoy haciendo una pregunta a los que son padres. ¿A usted qué le importa más? ¿Lo que están haciendo los demás o lo que está haciendo su propio hijo? Seguramente que usted les va a llamar la atención pues a los demás, pero a su propio hijo le va a llamar la atención más fuertemente porque es su hijo y porque usted lo ama y porque usted quiere corregirlo. Entonces eso es lo mismo que vemos que está haciendo el Señor aquí. Dios le llama la atención a los demás, pero con un tono más grande y más fuerte le está llamando la atención a Israel. Y dice el versículo 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Mire, y aquí vemos que una mayor responsabilidad requiere una mayor disciplina. Y esto es una cosa que nos la tenemos que grabar siempre. A mayor responsabilidad delante de Dios, tendremos mayor disciplina de parte de Dios. Por eso Dios aquí está hablándole tan fuerte a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque es un pueblo que lo ha conocido, es un pueblo, como ya lo he dicho muchas veces en ocasiones anteriores, que hizo un pacto con Dios en el monte Sinaí. Israel hizo un pacto con Dios. Israel se comprometió con el Señor. Eso lo vimos en Oseas, cuando estudiamos el libro de Oseas, que aquí hablando, entre paréntesis, el libro de Amós y el libro de Oseas son escritos en el mismo tiempo. Mientras Oseas se enfocó directamente en la parte de la idolatría, que nos habló todo el tiempo de la infidelidad de Dios, de la infidelidad del pueblo, la infidelidad del pueblo, eh, en cuanto a la parte religiosa, Amós también nos está hablando de esas consecuencias del pueblo haberse alejado de Dios. Y estamos viendo una cosa muy fuerte, un pueblo que se acomodó a la riqueza, que se acomodó a los lujos, que se acomodó o se acostumbró más bien a tener un poder adquisitivo alto y se les olvidó quién es el que provee todo. A ellos se les olvidó. Pero aquí dice el Señor, se lo recalca al pueblo de Israel una y otra vez. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, los castigaré por todas vuestras maldades. Dice el versículo 3, y aquí hace una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Aquí Dios hace una pregunta para que el pueblo entienda. ¿Andarán dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo? Y esta es una pregunta vital, vital. ¿Sabe por qué? Este versículo se ha aplicado mucho a terapia matrimonial. Lo hemos aplicado mucho cada que vamos a dar consejos, cada que vamos a dar charlas pastorales a nivel matrimonial. Pero también lo podemos aplicar, vamos a aplicarlo a nivel espiritual. ¿Quién no estaba de acuerdo? Pues el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel y Dios no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, el pueblo, las personas, la gente, estaban mirando para otro lado, estaban pensando otra cosa, no estaban caminando sobre la Torá, no estaban obedeciendo, no estaban acatando los mandamientos. Y una persona que no acata los mandamientos, que no vive de acuerdo a la palabra de Dios, que no está sintonizado por el camino de Dios, no puede andar con Dios. Y esta palabra aquí nos tiene que llamar la atención y nos tiene que alertar. Dios no anda con una persona que está separada de Él, con una persona que piensa a su modo, con una persona que busca a Dios a su manera. Hay muchos que dicen esto. Hay muchos que han acuñado la frase que dicen, yo busco a Dios a mi manera. Y no es así, están equivocados. Si usted es de las personas que dice eso, está equivocado. Está equivocado. Porque la palabra de Dios a nosotros nos enseña
la manera de buscar a Dios, la manera de estar con Dios. Entonces, ¿en qué momento Dios está de acuerdo o nosotros como seres humanos estamos de acuerdo con el Señor? Cuando acatamos sus mandamientos, cuando obedecemos su palabra, cuando caminamos conforme a lo que dice, a la directriz de la palabra de Dios. Si usted no camina conforme a la directriz de la palabra de Dios, entonces usted no está de acuerdo con Dios. Y Dios no puede andar con usted. Entonces, aquí este punto lo tenemos que evaluar. ¿Está usted de acuerdo con Dios? Su caminar, su pensamiento, su forma de hablar, su forma de pensar, ¿es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Respóndaselo usted. Ahora, estar de acuerdo o tener un caminar al 100%, para muchos puede llegar a ser algo complicado. Pero tenemos que esforzarnos por todos los días llegar a un acuerdo con Dios. Por todos los días entender o más bien, ¿cómo es la palabra? Pedir perdón, arrepentirnos, vivir un verdadero arrepentimiento todos los días, santificarnos todos los días. Yo sé que muchas veces nos equivocamos, muchas veces pecamos, porque somos humanos y a veces erramos. Pero ahí es donde usted y yo tenemos que sintonizarnos en conocer cada día lo que dice la palabra de Dios y procurar vivir una vida de obediencia. Ahí es donde está la gran enseñanza de esta primera parte. Aprenda a obedecer y a estar de acuerdo con el Señor. Ahora, ¿qué hacemos con aquellas cosas en las que nos cuesta estar de acuerdo? Esa es una buena pregunta. Porque yo sé que hay muchas personas que a lo mejor se han acostumbrado a un estilo de vida. A lo mejor muchas personas se han acostumbrado a un estilo de vida y creen que es normal. Por ejemplo, la pareja que convive sin casarse. Muchos pues dicen que son felices y han decidido convivir juntos. Y entonces dicen, no, nosotros no necesitamos pasar por el matrimonio, nosotros estamos bien así. Pues no está de acuerdo, Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con eso. Porque Dios bendice el matrimonio. La persona que va a la iglesia, pero no ofrenda, no diezma, no da nada, ni una ofrenda, ni una siembra, ni un diezmo, cuando lo que Dios dice en su palabra es eso. Dios nos llama a ofrendar. El diezmo, la ofrenda, la siembra, es bíblico, es un principio bíblico. Y entonces hay personas que cuando llegan a ese punto y encuentran esto en la palabra de Dios, entran en conflicto. Hay cosas que tenemos que aprender a obedecerlas. Y si usted quiere agradar a Dios, tiene que entrar en acuerdo con Dios. Aún en esas cosas que son difíciles de digerir a veces. Y aún así hay muchas cosas. Otro ejemplo que podría poner aquí sobre la mesa es el perdonar a esa persona que nos hizo daño. El perdonar a esa persona que nos dañó la vida en algún momento. Y entonces hay muchas personas que entran en conflicto. Dios nos llama a perdonar, a no tener odio, a no tener rencor, a no tener raíces de amargura en nuestra vida. Mire, ¿está usted de acuerdo con Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Dice que dos personas no pueden andar juntas si no estuvieran de acuerdo. Y aquí Dios hace una serie de preguntas. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida sin no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Está hablando de las consecuencias
Está hablando de consecuencias. Dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal o una calamidad en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y aquí viene una palabra. Dios nunca hace nada sin comunicarlo a sus profetas, a sus siervos. Dios ha dado palabra, ha puesto o ha traído una serie de advertencias. Y estamos hablando en el mundo antiguo, porque si usted mira bien, en los profetas mayores y en los profetas menores, Dios siempre habló. Dios siempre le dijo al pueblo de Israel, va a pasar esto, si ustedes no cambian, si ustedes no cambian su manera de pensar, si ustedes no se arrepienten, yo voy a traer castigo sobre ustedes. Pero ¿sabe qué pasa? Que el pueblo no hizo caso. Y eso le pasa a muchos. Y eso le está pasando a muchas personas. Mire, los mensajes de Dios son muy diversos. Hay mensajes, digámoslo así, positivos que Dios trae cuando nos dice que nos va a bendecir, que va a bendecir a su pueblo, que va a traer abundancia, que va a traer prosperidad, como lo decía en Joel, ¿verdad? Y entonces, a la gran mayoría de la gente, pues ese tipo de mensajes les encanta. Les encanta oír eso, esa palabra. Pero también Dios trae un mensaje que también es importante y tiene igual de importancia cuando nos dice que si no hacemos las cosas bien, que si no estamos de acuerdo con Dios, que si desobedecemos la palabra, que si pecamos, vendrán unas consecuencias negativas. Y todo eso nos lo trae a través de los profetas, a través de los siervos. Y Dios viene advirtiendo, Dios en este último tiempo ha levantado siervos que han venido trayendo este mensaje. Dios no se ha quedado callado. Dios no se ha quedado callado. No hará nada el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos, los profetas. Y esos siervos hacen, nuestro deber como siervos es transmitir el mensaje. Y eso es lo que nos dice el versículo 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si el león ruge, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y el versículo 6 es claro, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Mire, la trompeta era la alarma, la voz de alarma, el shofar se sonaba cuando había una amenaza. Habían unas personas en las torres de vigilancia con ese shofar, con esa trompeta, con ese cuerno en la mano, vigilantes. Y cuando venía el peligro, cuando venía un ejército a invadirlos, a atacarlos, su deber era tocar la trompeta y hacer sonar la alarma para que el pueblo se pusiera a salvo. Hoy en día, en el pueblo de Israel, en Jerusalén, en todas las ciudades, hay un sistema de alarma. Eso lo llaman la alarma antimisiles. Y del 7 de octubre en adelante, esas alarmas han sonado incansablemente. ¿Por qué? Porque cuando hay un ataque, cuando están lanzando misiles del otro lado, la alarma se tiene que activar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente en Israel? Ir a unos refugios que tienen en sus casas, a unos búnkeres que tienen en sus casas y ponerse a salvo. La alarma es para eso. La palabra de Dios a nosotros nos da una alarma. La alarma, mis amados, está sonando. Y usted y yo tenemos que ponernos en un lugar seguro. Ponernos en un lugar seguro. ¿Y sabe cuál es ese lugar seguro? Ese lugar seguro nos lo dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted lee el Salmo 91, usted ahí va a encontrar que cuando usted se refugia bajo el abrigo del Altísimo, cuando usted entra en ese lugar, no va a haber plaga, no va a haber mortandad, no va a haber quiebra financiera, no va a haber oscuridad, no van a haber tinieblas.
todo eso lo manda el Señor. Entonces lo manda el enemigo. Hoy me estoy equivocando mucho, perdónenme ustedes. Todas esos dardos lo manda el enemigo y los dispara el enemigo desde su territorio para querer darnos a nosotros, para querer dañar nuestro corazón. Pero cuando usted está en el refugio de Dios, esos dardos no le van a hacer daño a usted. Sigue diciendo el versículo 9 de Amós capítulo 3. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reunidos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Y ahí termina este capítulo 3. Pero ¿qué nos está diciendo? Mire, que nos está diciendo el versículo 10. No saben hacer lo recto. No saben hacer lo recto. Lo está diciendo ahí en ese versículo muy claramente. Muy claramente. No saben lo que significa hacer lo bueno. Dios está juzgándolos por esto. Porque se han acostumbrado a pecar. Se han acostumbrado a un estilo de vida alejado de Dios. Y aquí viene el punto para esta sociedad de este siglo XXI. No saben hacer lo recto. Se acostumbraron a vivir separados de Dios. Ahora, también en este mismo tiempo, Isaías hablaba y nos decía una palabra también. Porque el libro de Isaías fue escrito en este mismo entorno, en este mismo tiempo de Amós, en el mismo tiempo de Oseas. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ese versículo de Isaías no es solamente para este tiempo, porque lo aplicamos mucho a este tiempo, pero lo aplicamos también en su momento, en el contexto cultural e histórico que estaba viviendo el pueblo de Israel. Estaban viviendo en un punto, o estaban en un punto donde a lo malo lo llamaban bueno y a lo bueno lo llamaban malo. Igual que hoy en día, no saben hacer lo recto. Dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Solo salen a robar a la fuerza. O sea, esto es lo que se llama el vandalismo. Y entonces aquí traiga a la memoria cuando en determinadas ciudades se hacen ciertas manifestaciones y sale la gente a la calle a protestar, a gritar, a tirar piedras, a enfrentarse a las autoridades. Y entonces muchas personas aprovechan para saquear tiendas, para saquear almacenes. Entonces, en medio de una protesta, todo el mundo va con televisores debajo del brazo, va con teléfonos móviles, se meten a los almacenes a sacar comida, o sea, aprovechan esto. De eso está hablando. Esa es la rapiña de la que está hablando. No saben hacer lo recto, atesorando rapiña y despojo. Solo saben robar a la fuerza y guardar en sus palacios lo robado. Dios está reclamándole aquí al pueblo de Israel su ignorancia. No saben hacer lo recto, no saben caminar en rectitud. Desafortunadamente, eso es lo que estamos viendo en una sociedad, y hablo de ese tiempo, una sociedad que su maldad llegó al colmo. O sea, no hacen nada bueno, todo es maldad, todo es corrupción, todo es robarle
al vecino, al amigo, aprovecharse de las personas menos favorecidas. Eso es una de las cosas que Dios está juzgando aquí. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Se llevaban todo esto a sus palacios, le robaban a otros para atesorar en sus palacios. Entonces, tenían unas casas muy lujosas, tenían unas casas muy bonitas, tenían unas casas hermosas con los mejores muebles, con las mejores camas, con colchones de última generación, unos palacios, como dice aquí muchas veces, unos muebles adornados con marfil. El marfil era en ese tiempo un material bastante costoso. De hecho, especial, a ver, el marfil lo sacan de los colmillos de los elefantes. Entonces, imagínense cuántos elefantes tenían que matar y tenían que descolmillar para poder sacar ese material. De hecho, hoy en día el elefante es un animalito que está en vía de extinción. A esto ya los animalistas pues le han puesto un poco de coto en el mundo. Pero aquí estamos hablando de las comodidades conseguidas a costa de robarle al pobre, a costa de la injusticia. Piensen esto, todas esas comodidades a costa de la injusticia, todos esos lujos, todas esas cosas que tenían a costo de robarle a los menos favorecidos, de cobrar impuestos, de cobrar altos intereses, de abusar en los negocios, de cobrarle a las personas más de lo debido en la venta de algún producto. Eso se llama injusticia y Dios se cobra eso. Dios se cobra eso. ¿Y qué dice el Señor? Versículo 11. Aquí viene el juicio. Por tanto, el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Es decir, Dios derribará toda comodidad. Y aquí nos muestra en el versículo 12 también otro punto. Y es que dice: de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. En otras traducciones nos hablan que si acaso escaparán con la pata de una cama. Imagínense esto, con la pata de una cama o con un pedacito de tela del sofá. De eso está hablando. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Mire, de que a la hora que el Señor llegue y juzgue y castigue y deje venir ese enemigo, esas riquezas y esos lujos no les van a servir para nada. Así de simple. Los lujos, el atesorar riquezas, el atesorar cosas materiales, no nos van a servir para nada. Y aquí me viene a la memoria un versículo, una parábola que el Señor nos deja del hombre, sobre el hombre que tenía mucho, que consiguió muchas propiedades, que tenía muchos graneros, que tenía muchas cosechas y dijo: tengo tantas cosechas que voy a agrandar mis graneros para que me quepa más. Y entonces por la noche vino el Señor y le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has atesorado, ¿de quién será? ¿Para quién será? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Cuando llegue el momento de ir a la presencia del Señor, los lujos, los materiales, las cosas materiales, el dinero, la ropa cara, el mucho dinero que tengamos en el banco o el coche lujoso, no nos van a servir para nada. Eso va a ser para otro se lo va a disfrutar. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, que el Señor va a venir a juzgar. Va a venir a juzgar. Y todas esas riquezas que han sido ganadas injustamente, el Señor va a venir y se las va a quitar. Dice el versículo 13, ya terminando: oíd y testificad contra la casa de Jacob. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Una vez más, el Señor tiene que decir: esto es palabra de Dios. Escuchen
que así ha dicho el Señor. Escuchen que así ha dicho el Señor. Que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. El pueblo de Israel había puesto su esperanza en un altar que probablemente, dicen los estudiosos, era una copia del altar, del altar de los sacrificios en el templo. Dicen los estudiosos que ese altar que se hizo el rey Jeroboam, que construyó en Betel, era una copia del altar del sacrificio. Entonces, la gente iba allá a hacer sus sacrificios a otros dioses, incluso a Dios mismo. O sea, a ellos no les importaba. O sea, así como iban a hacerle un sacrificio a Dios, también al mismo tiempo, o al otro día, no sé, le hacían sacrificio a Baal, o a Cera, o a cualquier otro dios. O sea, eso era una mezcolanza, era una mezcla ahí toda extraña. Y eso es una de las cosas que el Señor, que enfada al Señor, con las que el Señor derrama su ira. Porque a Dios no le gusta la idolatría, ni la tibieza de corazón. Y también pues se creía que la persona que se agarrara de los cuernos del altar, pues iba a tener mucha abundancia, mucha prosperidad, mucha bendición. Y en algunos de los casos seguramente muchas personas creían que eso era de la buena suerte. Entonces, ¿qué dice el Señor? Castigaré los altares, les voy a derribar ese altar. Les voy a derribar. Y dice, los altares de Betel. Les voy a derribar los altares que ustedes mismos se han hecho. Y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. O sea, ese altar en el que ustedes pusieron sus esperanzas, en el que ustedes pusieron su fuerza, no va más. Dios destruye el altar. Y aquí viene otra de las enseñanzas en este capítulo. Muchas veces el ser humano se hace altares. Nos hacemos altares para adorar cosas por encima de Dios. Le hacemos un altar al dinero, le hacemos un altar a la belleza, le hacemos un altar a la familia, le hacemos un altar, a muchas cosas. Y ponemos todas esas cosas por encima de Dios. Mire, Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios derriba todo lo que se ha convertido en un altar en nosotros. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta ningún tipo de idolatría. A Dios no le gusta ningún tipo de idolatría. Y termina el capítulo diciendo, heriré la casa de invierno con la casa de verano. O sea, esas casas tan lujosas que se han construido, esos palacios que se han construido, todo eso lo voy a derribar. El Señor no quiere su gloria con nadie. Ahora, ellos habían puesto su esperanza en las riquezas, su confianza en las riquezas. Era su comodidad. Y aquí viene la enseñanza de esto. Dios derribará toda comodidad, todo aquello que esté por encima o que nosotros hayamos puesto por encima de Dios, será derribado y será puesto en tierra. Así que, amado Hijo de Dios, dos enseñanzas recibimos de esta meditación, de esta palabra. Primero, es necesario andar de acuerdo con Dios. Es necesario que usted, amigo oyente, querido discípulo, querido hijo de Dios, esté de acuerdo con Dios. Y hoy yo le voy a invitar a que usted tome una decisión y le diga al Señor, Señor, yo quiero andar de acuerdo contigo. Yo quiero hoy, Señor, estar contigo y que tú camines conmigo. Y estar de acuerdo en nuestro pensamiento. Ahora, si hay cosas en las que usted no está de acuerdo con Dios, entonces hable con el Señor. Hablemos con Dios. Padre Santo y poderoso,
Te damos gracias. Muchas gracias porque hoy nos has entregado, Señor, una palabra. Una palabra, Señor, que nos pone a pensar, que nos alimenta, que nos llena, Señor, que nos sacia, con la que recibimos todo tu amor y toda tu misericordia. Padre, hoy tu palabra nos dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Ayúdanos, Padre, a estar de acuerdo contigo. Padre, te pedimos perdón, porque muchas veces hemos querido vivir nuestra vida o tal vez vivir una vida cristiana a nuestra manera, a nuestra forma de pensar. Pero cuando escuchamos tu palabra y hay cosas con las que no estamos de acuerdo, patinamos. Ayúdanos, mi Señor, a estar sintonizados contigo. Ayúdanos cada día a estar sintonizados con tu palabra y a obedecer tu palabra, Señor. Aunque muchas veces nos cueste. Padre, alguien decía hace tiempo que en la obediencia está la bendición. Ayúdanos, Señor, a obedecer sin cuestionar, a obedecer tu palabra sin preguntarnos ¿por qué? Padre Santo, ayúdanos, Señor, a caminar de acuerdo contigo, a conocerte. Padre, hoy te pedimos que derribes de nuestra vida todo altar, que nosotros mismos nos edificamos, porque el hombre en su dureza de corazón se edifica altares, levanta altares al dinero, a la belleza, a la salud, a la familia, al matrimonio, a su propia vida. Padre, pero hemos entendido que tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Ayúdanos a amarte a ti, a conocerte a ti, Señor, a adorarte a ti y a entender, Señor, que todas estas cosas materiales son bendiciones que vienen y están en tus manos, Padre. Ayúdanos cada día, Señor, a tenerte a ti como el primero en nuestras vidas. Padre Santo, gracias por esta palabra que nos das el día de hoy. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.